Mi hijo me dejó a mis 2 nietos por 16 años mientras él vivía su vida, despreocupado y disfrutando. Cuando él volvió me acusó de raptar a mis nietos, y por esa mentira terminé encerrado 5 años en prisión. Y lo peor no fue la cárcel, lo peor fue enterarme de que él les metió en la cabeza a Alejandro y José que yo era el malo, que yo se los había robado. Todavía me arde el pecho de acordarme. Si este tipo de historias reflexivas te gustan, suscríbete para seguir escuchándonos. Yo soy Roberto Mendoza. De niño aprendí a levantarme antes que el sol, a cargar cosas más pesadas que yo en el trabajo y a tragarme el coraje cuando alguien te humilla nomás porque puede. Por eso, cuando mi hijo me dejó a mis nietos, yo no tuve opción de pensarlo. Simplemente los agarré y los cuidé por el tiempo que sea necesario como si fueran mis hijos. Alejandro y José tenían apenas 2 años. 2. Todavía olían a leche, todavía se les iba el paso y se caían. Mi hijo llegó un día con esa cara de «ya está decidido» y me soltó la bomba como si fuera cualquier cosa. «Apa, me voy a Estados Unidos», me dijo. Yo lo vi fijo, esperando que siguiera, porque cuando alguien dice eso, nunca viene solo. «¿Y mis niños?», le pregunté. «Usted me los cuida. Es por ellos, apa, se lo juro. Allá voy a trabajar, voy a mandar dinero, les voy a dar una vida mejor». No sé si me dolió más el descaro o la manera tan fácil de aventarme esa responsabilidad. Yo miré a los chamacos jugando con una tapita, riéndose, inocentes. «Mira», le dije despacio, «si te vas bien. No me los abandones, no los hagas esperar». Él me agarró del hombro, como haciendo un papel de hombre responsable. «No, apa, ¿cómo cree? Yo voy a estar al pendiente. En cuanto llegue le marco. Y cada quincena le mando». Yo quise creerle, porque es tu hijo, porque uno se engaña solo, porque duele aceptar que tu propia sangre te puede fallar. El día que se fue, yo me quedé parado en la puerta con los niños en brazos. José lloraba porque no entendía por qué su papá no lo cargaba. Alejandro nomás lo miraba, serio, como si algo dentro de él ya supiera. «Papá», dijo mi hijo antes de irse, «no se preocupe, voy a volver por ellos cuando tenga papeles». Yo nomás le respondí, «Más te vale». Al principio sí llamó. 2, 3 veces. «Apa, aquí ando batallando pero ya mero». Y luego nada. Silencio. Pasaban semanas y nada. Pasaban meses y nada. ¿Y los niños? Los niños preguntaban todos los días. «¿Dónde está mi papá?», decía José jalándome la camisa. «¿Cuándo viene?», preguntaba Alejandro, con ojos grandes. Yo les decía lo que podía. «Anda trabajando lejos, mijo. Anda luchando». Pero por dentro yo pensaba otra cosa. Luchando por... ¿quién? Porque por ustedes no. Con el tiempo me fui enterando de cosas. Que estaba en Chicago, que conoció a una paisana de Jalisco, que se juntó con ella, que mantenía a sus 4 hijastros, y yo me quedaba helado. No por envidia, sino por la injusticia. A ellos sí les daba, a sus hijos reales, ni una llamada. Y aún así yo seguí. Les di escuela, comida, regaños, abrazos. Los saqué adelante como pude. Me cansé, sí. Me enojé, sí. Pero nunca los solté. Yo sobreviví a esa ausencia, sin imaginar que el verdadero infierno no era que mi hijo se fuera. El verdadero infierno era lo que iba a hacer cuando volviera. Con el tiempo, la vida se nos fue acomodando a la fuerza. Yo no era joven, pero me tocó volver a empezar como si lo fuera. 2 niños chiquitos en la casa no te dejan espacio para deprimirse. Si lloras, lloras cuando ya se durmieron, y si te enojas te lo tragas, porque ellos no tienen la culpa. La rutina se volvió mi salvación. Levantarnos temprano, desayunar lo que hubiera, llevarlos a la guardería primero y luego a la escuela cuando crecieron. Les lavaba la ropa, les alistaba la mochila.
y en las noches me sentaba con ellos a revisar tareas, aunque yo apenas entendiera algunas cosas. Aprendí a ser papá otra vez, pero sin la parte bonita de yo lo decidí. Esto me cayó encima. José, el mayor, siempre fue de palabra directa. Era de esos niños que te miran como si te estuvieran midiendo. Alejandro era diferente, más callado, más de observar. Si José preguntaba, Alejandro se quedaba pensando, y luego ya en la noche, cuando todo estaba tranquilo, me decía bajito, «Abuelo, ¿mi papá sí se acuerda de nosotros?» Esa pregunta me atravesaba, porque yo podía mentirle al mundo, pero a mí no. «Claro que sí, mijo», le decía, aunque por dentro me quemara la lengua. José era más insistente. «¿Y por qué no llama? ¿Por qué no manda nada?» Me soltaba sin miedo. Yo le ponía la mano en la cabeza para calmarlo. «Porque está lejos y es duro allá. Ya ves que en el norte se batalla». Pero la verdad es que yo ya había empezado a oler la mentira desde hace tiempo. Porque una cosa es estar lejos y otra cosa es olvidarte. Y mi hijo se olvidó como si los hubiera tirado a la basura. Hubo una Navidad que todavía me pesa. Yo junté dinero como pude. Vendí unas cosas, trabajé horas extra. Les compré a cada uno un regalo sencillo. Un carrito para José, un balón para Alejandro. Ellos estaban emocionados, brincando por toda la casa. Pero a medianoche, cuando ya había silencio, José se me acercó y me dijo, «Abuelo, ¿y mi papá no va a hablar hoy?» Yo me quedé quieto. No supe ni qué decir. Me dieron ganas de salir a buscar una piedra para aventársela al cielo. «Ah, lo mejor mañana, mijo. Mañana». José se enojó. «Siempre dice mañana. Mi papá no quiere venir». «No digas eso», le respondí más fuerte de lo que quería. José me miró con ojos aguados. «Entonces, ¿por qué no está? ¿Por qué no manda dinero? ¿Por qué a nosotros nos dejó?» Esa fue la primera. ¿Ves que vi cómo la ausencia se les metía al corazón como un clavo? Y yo, de puro coraje, juré que mientras yo respirara, esos niños no se iban a sentir solos. Luego me empezaron a llegar rumores. Primero, como chismes de gente. Dicen que tu hijo anda en Chicago. Luego ya más concreto. Se juntó con una mujer de Jalisco. Y lo que me terminó de reventar por dentro, está manteniendo a los 4 hijos de ella. Yo no lo podía creer. Me acuerdo que un conocido me dijo en la calle, «Pues allá anda bien. Trabaja, trae carro, y la señora esa tiene 4 chamacos. Él se hace cargo». Yo apreté los dientes. «¿Y los suyos?», pregunté. El señor se encogió de hombros. «Pues, de esos ni habla. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina mirando la mesa vacía, escuchando los ronquiditos de mis nietos en el cuarto, y me salió una frase sola, como si alguien me la soplara al oído. A ellos sí los cuida, a los suyos los borró. Pasaron años. Los niños crecieron, se hicieron muchachos. Yo ya no cargaba pañales, cargaba preocupaciones, la adolescencia, las malas compañías, el dinero que nunca alcanzaba. Y aún así, siempre estaba ese hueco. Y entonces, cuando yo pensé que el abandono ya era lo peor que podía hacerme mi hijo, empezaron señales raras. De repente preguntaba por ellos, preguntaba por papeles, preguntaba por cómo le hicimos sin él. Ahí fue cuando se me encendió una alarma en la panza. Porque un padre que vuelve después de tanto, no siempre vuelve por amor. A veces vuelve por interés. Y yo todavía no sabía qué tan caro me iba a salir. Cuando mis nietos ya estaban grandes, yo empecé a sentir algo raro, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. No había señales claras, pero el cuerpo avisa. Primero fue un mensaje a través de alguien. Tu hijo anda diciendo que ya arregló papeles, luego otro, que ya quiere ver a los muchachos, y después el golpe, que viene. 16 años, 16. No son meses, no es un descuido, es una vida entera, y aún así,
Cuando me dijeron que venía, una parte tonta de mí pensó, a lo mejor ahora sí entendió. Porque así somos. Aunque nos hayan fallado, queremos creer que la sangre puede cambiar. El día que apareció, yo lo vi desde lejos y no lo reconocí de inmediato. Venía con una seguridad que antes no tenía, como si el mundo le debiera algo. Traía ropa buena, mirada de yo ya me hice, y una sonrisa que no me gustó. De esas sonrisas que se ponen para convencer, no para sentir. Dijo, abriendo los brazos como si no hubiera pasado nada. Yo no me moví. Nomás lo miré. ¿Ahora sí te acuerdas? Le solté. Él rió nervioso, como queriendo quitarle peso. No empiece con eso, apa, yo nunca los olvidé. Ah, ¿no? Le contesté. Porque yo no vi ni una llamada en años. Ni un peso, ni una visita. Nada. Se le endureció la cara un segundo, pero rápido volvió al papel de, bueno. Es que allá está bien duro. Usted no entiende. Ahí fue cuando me dieron ganas de gritarle que yo sí entendía lo que era duro, porque duro fue ver a sus hijos llorar y preguntarme por él. Duro fue llevarlos al doctor con dinero prestado. Duro fue que un niño te diga, mi papá no me quiere, y tú no sepas cómo taparle esa herida. Pero respiré. Por los muchachos. José y Alejandro lo vieron con ojos raros, como cuando miras a alguien que te pertenece y al mismo tiempo no. José, que siempre fue más directo, se quedó parado, serio. Alejandro bajó la mirada. Miren nomás, dijo mi hijo, como queriendo hacerse el sentimental. Ya están bien grandes. ¡Qué orgullo! Yo vi cómo se acercaba a ellos con esa confianza de yo soy su papá, como si el tiempo no contara. Y lo peor es que la gente alrededor lo miraba como si estuviera regresando un héroe. ¿Cómo están, hijos?, les dijo. José respondió seco. Bien. Alejandro nomás asintió. Mi hijo, en vez de sentir vergüenza, se creció. Empezó con los regalos. No eran gran cosa, pero eran suficientes para impresionar. Un celular aquí, una ropa allá. Y yo entendí rápido lo que estaba haciendo. Comprando terreno. Yo lo jalé aparte. Aquí no vengas a jugarle al papá del año, le dije bajo. Si de veras vienes por ellos, habla con la verdad. Él me miró como si yo fuera un estorbo. Apa, cálmese, no haga drama. Yo vine a arreglar las cosas. ¿Arreglar qué?, le pregunté. ¿Arreglar lo que tú rompiste? No contestó. Y ahí, en ese silencio, sentí la primera puñalada de verdad. Él no venía a pedir perdón. Venía a reclamar. Empezó a hacer preguntas que no eran normales. Preguntas de papeles. Oiga, apa, ¿dónde están las actas de nacimiento? Usted las tiene. ¿En qué escuela estuvieron? ¿Quién firmaba? ¿Usted aparece como tutor? Yo lo vi con la ceja levantada. ¿Y eso qué te importa? Es para poner todo en orden, dijo, rápido. Ya ve que ahora yo ya tengo papeles, y quiero hacer las cosas bien. Poner todo en orden, así le dijo. Pero su tono no era de padre preocupado. Era de hombre calculando. Esa noche, cuando se fue, José me dijo algo que me dejó helado. Abuelo, mi papá dice que él nos buscó muchos años, pero que usted no lo dejó. Yo lo miré sin entender. ¿Qué? Dice que usted nos escondía, que por eso no venía. Sentí como si me hubieran escupido en la cara, no por José, sino por el veneno que ya le estaban metiendo. Mijo, le dije despacio, ¿tú crees que yo haría eso? José no respondió, y con eso me bastó para saber que mi hijo ya estaba trabajando una idea en sus cabezas. Esa fue la falsa calma, la parte donde parece que todo va a mejorar, donde el lobo entra a la casa sonriendo. Y yo, aunque ya olía la tormenta, todavía no sabía qué tan lejos iba a llegar para quitarme a mis muchachos y para hundirme a mí. Después de esa primera visita, mi casa se sintió diferente, como si alguien hubiera entrado y hubiera movido los muebles por dentro, aunque por fuera todo se viera igual. Yo miraba a José y a Alejandro,
y los notaba raros. Ya no me preguntaban tanto como antes, pero se les veía la duda aquí pegada en la frente. Y eso fue lo que más me asustó. Porque a un niño le puedes explicar, pero cuando ya son muchachos y les entra una idea torcida, esa idea se vuelve orgullo. Mi hijo empezó a aparecer más seguido, no como antes, que ni una llamada. Ahora llegaba como si tuviera derechos acumulados. «Apa, vengo por los muchachos para llevarlos a comer», decía. «¿Y a qué horas regresan?», preguntaba yo. «No se preocupe, ya están grandes». Esa frase, «ya están grandes», la usaba para todo. Para quitarme autoridad, para hacerse el papá moderno, para que yo no preguntara nada, y lo peor, para que ellos sintieran que ya no necesitaban escucharme. Un día, mientras él estaba en el patio, yo lo escuché hablando por teléfono. Yo no soy chismoso, pero cuando alguien habla con ese tono bajito, uno entiende que es algo sucio. Me quedé quieto, cerca de la puerta, sin hacer ruido. Sí, oficial», dijo él. «Es que mi papá se los llevó cuando estaban chiquitos. Yo me fui a trabajar y cuando volví ya no me los quería dar». Sentí que se me aflojaron las piernas. Me agarré del marco de la puerta para no caerme. ¿Oficial? ¿De qué estaba hablando? En mi cabeza se mezcló todo. Coraje, miedo, incredulidad. No terminé de escuchar, porque él volteó como si me hubiera sentido. Colgó rápido y me sonrió. Bien falso. «¿Todo bien, Apa?», preguntó. Yo lo vi directo. «¿Con quién hablabas?». «Con un amigo», dijo sin parpadear. «Cosas de allá, de Estados Unidos». Mentira. Yo lo supe, pero no tenía cómo probarlo en ese instante. Esa misma semana una vecina me paró en la calle, de esas señoras que siempre están al tanto. «Oiga, don Roberto, yo no me quiero meter, pero su hijo anda diciendo cosas feas». «¿Qué cosas?», pregunté, aunque ya lo intuía. La señora bajó la voz. Que usted se robó a los muchachos, que por eso él no estuvo, que usted los tenía escondidos». Sentí que me subió la sangre hasta los ojos. «Eso es una mentira», dije fuerte. «Él los dejó. Él se fue 16 años y nunca mandó nada». La señora levantó las manos como calmándome. «Yo le creo, pero ya ve cómo habla la gente». Ahí entendí lo peligroso. No era solo la mentira de mi hijo, era la lengua del pueblo, era el dicen, era el chisme creciendo como bola de nieve. Y si la mentira se repetía suficiente, la gente la iba a empezar a creer. Esa noche intenté hablar con los muchachos. Me senté con ellos en la mesa, con calma, porque si uno grita, los pierde. «A ver, José, Alejandro, díganme la verdad. ¿Qué les está diciendo su papá?». José se acomodó en la silla, incómodo. «Dice que él nos buscó y que usted no lo dejó vernos». Yo apreté los dientes y respiré. «¿Y ustedes qué piensan?». Alejandro habló, bajito, como con miedo de lastimarme. «No sé, abuelo. Es que él dice que usted le tenía coraje». Eso me dolió como un golpe en el estómago. «¿Coraje?», repetí. «¿Ustedes creen que yo me hubiera echado encima a criarlos, mantenerlos, desvelarme, por coraje?». José me miró, pero ya no con la seguridad de antes. «Es que él habla bonito, abuelo, y dice que ahora sí nos quiere ayudar. Ahí vi el tamaño de la trampa. Mi hijo no venía a convivir, venía a comprarles la cabeza, a pintarse como héroe, y a mí como villano. Y lo peor, yo estaba solo contra su cuento». Al otro día mi hijo volvió con una idea. «Apa, hay que firmar unos papeles para arreglar lo de los muchachos», dijo como si fuera trámite. Yo lo miré frío. «¿Qué papeles?». «Nada malo. Nomás para que quede claro que yo soy su papá y ya. Así no hay broncas». Me temblaron las manos de puro coraje. «Tú siempre has sido su papá, pero eso no te dio vergüenza para abandonarlos», le dije. «¿Y ahora sí quieres papeles?». Él apretó la mandíbula. «No se ponga difícil, Apa.
No se le vaya a voltear. Se le vaya a voltear. Esa amenaza, dicha suave, fue el aviso final. En ese momento supe que lo que venía no era discusión familiar. Era una emboscada. Y yo, aunque ya lo había visto venir, ya no tenía tiempo. Yo todavía traía la amenaza zumbándome en la cabeza. No se ponga difícil, apa. No se le vaya a voltear. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la orilla de la cama, oyendo el silencio de la casa, como si la casa también estuviera nerviosa. Pensaba en José y Alejandro, y en cómo los estaba agarrando por donde más duele, por la necesidad de un papá. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Hice café, barrí tantito el patio, y me puse a arreglar unas cosas de la casa. Quería sentir que todo estaba normal, pero no se podía. Era como querer tapar el sol con la mano. Como a media mañana escuché un carro pararse afuera, luego otra puerta y voces. Salí al zaguán y ahí los vi. 2 policías. Y detrás, como si fuera el dueño del mundo, mi hijo, parado con los brazos cruzados. ¿Usted es Roberto? ¿Mendoza?, me preguntó uno. Sí, soy yo, respondí, y desde ahí sentí que el suelo se me abría. Tenemos una denuncia en su contra. Yo fruncí el ceño. ¿Denuncia de qué? El policía volteó a ver unos papeles. Por privación ilegal, por rapto de 2 jóvenes. Me quedé helado. Me reí tantito, de puro nervio, porque no podía ser real. Rapto, dije. ¿De quién? De José y Alejandro, soltó el otro. En ese momento volteé a ver a mi hijo, y él no bajó la mirada. Al contrario, levantó la barbilla, como si al fin estuviera ganando. «Apa, yo no quería llegar a esto», dijo, fingiendo tristeza, pero usted se pasó. Yo sentí que se me encendió el pecho. «Que yo me pasé», le grité. «Tú los dejaste. 16 años, 16. Nunca mandaste nada». El policía levantó la mano. «Señor, cálmese». «¿Cómo me voy a calmar?», les dije. «Esos muchachos crecieron conmigo desde los 2 años. Yo los crié. Pregúntenle a la escuela, a los vecinos. Mi hijo se metió. Eso es lo que él dice. Pero yo tengo pruebas de que se los llevó y me los escondió. Pruebas». Esa palabra me dio escalofríos, porque yo sabía que él podía inventar lo que fuera, y en ese instante me cayó la realidad completa. No estaba discutiendo con mi hijo. Estaba peleando contra una historia ya armada. «A ver, oficiales», les dije tratando de hablar con la cabeza. «Aquí hay un error. Mis nietos viven conmigo porque su papá se fue. No fue rapto, fue abandono». El policía me miró serio. «Eso lo va a aclarar con la autoridad correspondiente». «Pero si están aquí», les dije, «pregúntenles». Y como si el diablo lo hubiera planeado, ahí aparecieron José y Alejandro, saliendo del cuarto, con cara de sueño y confusión. Se quedaron parados, viendo la escena. «José, Alejandro, díganles la verdad», les pedí. «Díganles quién los crió». José me miró. No como siempre, no con esa confianza de «ustedes, mi abuelo». Me miró dudando, como si yo fuera alguien raro, y eso me rompió. Mi hijo se acercó a ellos rápido, como pastor agarrando ovejas. «Hijos, no tengan miedo», les dijo. «Ya estoy aquí, ya no los va a controlar, yo no». Podía creer lo que estaba escuchando. «¿Controlar?», dije. «Yo los cuidé». Alejandro tragó saliva y José bajó la mirada. No dijeron nada. Y el silencio. Ese silencio fue como una firma. Los policías se miraron entre ellos. «Señor Roberto», dijo uno, «acompáñenos». «No, espérenme», alcancé a decir. «Yo no hice nada». Mi hijo dio un paso al frente, con esa voz de buena persona. «No se resista, apa, mire lo que provoca». Ahí entendí que no era un error. Era una ejecución, un golpe bien puesto. Cuando me esposaron, yo volteé a ver a mis muchachos. «José, Alejandro, mírenme», les dije con la voz
quebrada. Yo no soy un ratero. Yo no soy un secuestrador. Yo soy su abuelo. José levantó la cara un segundo. Tenía los ojos mojados, pero no habló. Y mientras me subían a la patrulla, vi a mi hijo acercarse a ellos, envolverlos con los brazos, como si fuera el Salvador, como si yo fuera el monstruo. En ese instante supe algo horrible. Mientras yo entraba a una celda, él iba a empezar a llevárselos y a borrarme de su historia. El primer día encerrado yo todavía creía que todo se iba a aclarar rápido. Es un malentendido, me repetía. Nomás se checa, se ve la verdad y ya. Pero la realidad de un separo no te deja soñar mucho. Ahí no eres Roberto, ahí eres el detenido. Y eso, cuando eres inocente, se siente como si te hubieran arrancado la piel. La primera noche casi no cerré los ojos. Me dolían las muñecas por las esposas. Me ardía la garganta de tanto hablar. Y el estómago me sonaba por el coraje. Había gente que se reía, otros lloraban, otros gritaban. Yo me quedé callado mirando el piso, pensando en José y Alejandro. Lo que me mataba era imaginar a mi hijo con ellos, solito, diciendo lo que quisiera sin que yo estuviera para pararlo. Al segundo día, en 1900, una visita cortita, alguien me soltó la noticia como si fuera un chisme cualquiera. Roberto, tu hijo ya se los llevó. Sentí que me faltó aire. ¿Cómo que se los llevó?, pregunté, y me salió la voz chiquita. Pues sí, dicen que ya están con él, y anda diciendo por todos lados que tú los tenías escondidos. Me agarré de la reja como si me fuera a caer. Pero si ellos son mayores, balbuceé. ¿Qué está haciendo? La persona se encogió de hombros. Está haciendo su show. Y la gente le cree porque es el papá. Ahí entendí otra cosa. Yo no solo estaba encerrado, estaba amarrado, de manos mientras afuera me estaban desarmando la vida. Pasaron unos días y cada vez llegaban más recados. Uno decía una cosa, otro decía otra, pero todos traían la misma idea. Mi hijo ya se había adueñado de mi historia. Anda diciendo que tú lo odiaste siempre. Anda diciendo que tú los educaste para que lo despreciaran. Anda diciendo que cuando él llamaba, tú colgabas. Yo apretaba los dientes hasta que me dolía la mandíbula. ¿Cómo puede inventar eso?, me preguntaba, y luego me respondía solo, porque puede, porque yo no estoy afuera para negarlo. Lo peor fue cuando me dijeron que ya estaba metiendo gente para que confirmaran su cuento. Una vecina dice que tú no dejabas que él entrara. Un conocido dice que los muchachos le tenían miedo a tu carácter. Un pariente lejano anda jurando que tú te los quedaste por coraje. Yo sentí una mezcla rara, rabia y tristeza. La rabia, porque era mentira. La tristeza porque vi lo fácil que es que un chisme se vuelva verdad cuando le conviene a alguien. Y yo, ahí, sin celular, sin papeles, sin poder ir a la escuela a pedir constancias, sin poder buscar a los maestros que vieron a esos niños crecer conmigo. No podía ni abrazarlos ni mirarlos a los ojos y decirles, no se dejen. En una de esas visitas, por fin escuché una frase que me dejó frío. Me la dijeron como quien pasa un recado rápido, pero para mí fue un cuchillazo. Tu hijo anda preguntando por tus documentos, que quiere arreglar papeles, que necesita saber dónde guardas cosas. Ahí me cayó el 20 de lo que estaba haciendo. No solo quería llevarse a los muchachos, quería borrar pruebas, quería controlar todo, actas, certificados, papeles de la escuela, fotos, cualquier cosa que mostrara que yo fui el que estuvo. Y de pronto entendí la jugada completa. Él regresó cuando consiguió papeles y se sintió intocable. Llegó a México no para reconciliarse, sino para rescatar su imagen, para que nadie dijera, abandonó a sus hijos. Mejor decir, me los robaron. Mejor convertirme a mí en el malo. Me acuerdo que una noche, ya con la cabeza más
Fría, me recargué en la pared y me dije en voz baja, él no quiere a sus hijos, quiere el control. Y ahí fue donde el miedo se me hizo más grande. Porque si él estaba dispuesto a meterme a mí a la cárcel con una mentira, ¿qué no iba a hacer con ellos? En esa oscuridad la única luz que me llegó fue un nombre, Esperanza, la tía de los muchachos. Me dijeron que ella había estado en Chicago, que conocía de cerca a mi hijo, su vida allá, su mujer, sus hijastros, y que si alguien podía hablar con José sin que mi hijo lo parara, era ella. Cuando escuché eso sentí algo que ya se me había olvidado. Esperanza de verdad. Porque por primera vez desde que me encerraron pensé, si alguien logra decirles la verdad, tal vez mis nietos despierten. Y yo necesitaba que despertaran, porque si ellos se quedaban creyendo la mentira, yo podía perderlos para siempre. El nombre de Esperanza empezó a sonar, en mi cabeza como una campanita en medio del ruido. Yo estaba encerrado, sin poder moverme, pero afuera todavía había gente que sabía la verdad. Y Esperanza no era cualquier persona. Ella sí había estado en Chicago. Ella sí lo había visto con sus propios ojos. Sabía cómo vivía mi hijo, con quién y a quiénes mantenía. Y lo más importante, sabía lo que nunca hizo por Alejandro y José. El problema era llegar a ella. Yo no podía llamar como quería, ni mandar mensajes cuando se me antojara. Aquí adentro todo era a cuentagotas. Una llamada es un tesoro, y cuando por fin pude mandar recado, lo hice con el corazón en la garganta. Dile a Esperanza que por favor hable con José, que no se deje, que le diga la verdad. Pasaron días sin respuesta y yo me estaba volviendo loco, porque mientras Esperanza intentaba acercarse, mi hijo seguro estaba encima de los muchachos como sombra. Yo me lo imaginaba, poniéndoles el celular en la mano, diciéndoles qué decir, marcándoles a quién sí y a quién no contestar. Hasta que un día, en una visita, me dijeron, Roberto, Esperanza ya sabe, y está intentando contactar a José. Sentí que se me aflojaba el pecho, como si me hubieran quitado una piedra. ¿Sí? Pregunté. ¿Y qué dijo? Que ella tiene cosas, que sabe que tu hijo está mintiendo. Me agarré de esa frase como si fuera una cuerda. Tiene cosas. Yo no necesitaba papeles elegantes ni grandes discursos. Yo necesitaba una verdad que entrara directo, sin que mi hijo la pudiera torcer, porque él era bueno para eso, para torcerlo todo. Yo me acordaba de las cosas que me contaban antes de que me encerraran, que mi hijo en Chicago conoció a una paisana de Jalisco, que se juntó con ella, que ella tenía 4 hijos, y que él se hizo cargo como si fueran suyos. Y mira, yo no. Voy a decir que está mal ayudar a niños que no son tuyos. Eso no es lo que me duele. Lo que me duele es que a esos sí les daba de comer, y a los suyos, los verdaderos, los dejó en cero. Ni una llamada, ni una visita, ni un feliz cumpleaños. Nada. Yo quería que José y Alejandro escucharan eso de alguien que no fuera yo para que no creyeran que yo hablaba por coraje. Por eso Esperanza era tan importante, porque ella no estaba aquí en el pueblo, metida en el chisme. Ella venía con la realidad de allá. Pero mi miedo era otro, que mi hijo se enterara y le cayera encima. Yo lo conocía. Era capaz de amenazar, de asustar, de hacer teatro, de decirles, esa tía quiere separarlos de mí. O peor, tu abuelo la está usando para hundirme. Y yo, desde aquí, sin poder asomarme a una ventana, lo único que podía hacer era imaginar. Una noche, un compañero de celda me vio tan inquieto que me preguntó, ¿qué traes, Don? Yo lo miré y se me salió todo porque uno también necesita hablar para no reventar. Mi hijo me hizo esto, me acusó de raptar a mis nietos, y lo peor es que mis nietos le creen. El hombre chasqueó la lengua. Esos pleitos de familia son los más cochinos. No es pleito. Le dije, es traición, y yo necesito que alguien les diga la verdad porque si no me pierden para siempre. Ese hombre no me resolvió nada,
pero me dijo algo que se me quedó. La verdad tarda, pero llega. Nomás no se raje. Yo no me podía rajar, pero sí me estaba consumiendo la ansiedad. Cada día que pasaba era un día más con mi hijo metiéndoles veneno. Y yo me preguntaba, ¿cuánto aguanta un muchacho sin escuchar la otra versión? Hasta que por fin llegó el recado que yo estaba esperando, como agua para un sediento. Esperanza logró hablar con José, pero fue difícil. Tu hijo lo tenía bien, controlado. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué le dijo?, pregunté. Le dijo que tú no los raptaste, que él se fue y se olvidó, que allá tuvo otra vida, y que a ustedes los borró. Yo cerré los ojos. No lloré porque no me salía, pero sentí como si algo se acomodara adentro, porque esa era la primera grieta en la mentira, y donde hay una grieta puede entrar la luz. Pero yo también sabía otra cosa. Cuando un mentiroso siente que lo están descubriendo, se vuelve más peligroso. Y mi hijo todavía no había enseñado lo peor. Cuando me dijeron que Esperanza por fin había hablado con José, yo sentí un descanso que no me cabía en el pecho. No era libertad, no era justicia todavía, pero era algo, una rendija. Y en una celda, una rendija de luz te puede salvar la cabeza. Pero esa misma rendija también prende alarmas. Yo sabía cómo era mi hijo. Mientras todos le creen es sonriente, cuando siente, que lo descubren, se vuelve otro. Se le sale el verdadero. A los pocos días empezaron a llegarme noticias mezcladas. Unos decían que José estaba raro, más callado. Otros que Alejandro ya no se dejaba amangar. Yo no podía verlos, pero me los imaginaba en la mesa con mi hijo, escuchándolo hablar, bonito y por dentro recordando cosas. Los cumpleaños sin llamada, las navidades sin nada, las veces que se enfermaron y el que estuvo fue su abuelo. Y ahí fue cuando supe que la mentira se estaba debilitando. Me llegó un recado que me sacudió. Tu hijo anda bien enojado. Anda diciendo que alguien le está metiendo ideas a José. Yo me reí por dentro, con amargura. Alguien. Como si la verdad fuera un virus y no una deuda. ¿Y qué está haciendo?, pregunté. Quiere mover papeles. Dice que va a dejar todo legal para que tú no puedas acercarte a ellos otra vez. Esa frase me puso frío. Porque si él estaba moviendo lo legal, era porque todavía tenía poder afuera. Y yo aquí adentro, sin poder ni tocar un documento. Aún así, algo cambió. Por primera vez, no era yo el único diciendo la verdad. Ya estaba Esperanza, ya estaba esa versión desde Chicago que lo dejaba mal parado. Y cuando una mentira se enfrenta a dos voces, empieza a tambalear. Según me contaron, mi hijo buscó a José a solas. De esos momentos donde el manipulador se pone serio, se sienta cerca y te habla bajito, como si fuera tu amigo, pero en realidad te está apretando el cuello. Mijo, le dijo, no escuches a nadie. Esa tía no sabe. Ella siempre me tuvo envidia. Y José, que ya traía la espina, le respondió algo que a mí me dio orgullo aunque yo no lo escuché de su boca. Entonces, ¿por qué nunca mandaste nada?, le soltó. Dicen que mi hijo se quedó callado un segundo y luego se enojó. Porque tu abuelo no me dejaba, le gritó. Porque él los puso en mi contra. Y José no se tragó esa. A los 2 años también, le respondió. A los 2 años yo ya te odiaba. Esa pregunta, tan simple, es un martillazo en una mentira, porque no hay manera de responderla sin enredarte. Ahí fue donde mi hijo sintió que se le iba el control, y cuando él pierde control, no razona. Ataca. Empezó con lo de siempre, el show de víctima. Yo me fui por ustedes, yo sufrí, yo batallé, decía en voz alta para que lo oyera quien estuviera cerca. Y al mismo tiempo, por debajo, presionaba. Si te vas con tu abuelo, te vas a arrepentir. Allá no hay nada. Conmigo sí tienes futuro. Fíjate la trampa. Ya no era te quiero, era me sirves. Ya no era perdón, era te conviene.
Mientras tanto, Esperanza siguió moviéndose. Ella empezó a hablar con gente, a juntar fechas, a recordar detalles. No necesitaba llevar un expediente como abogado. Con que pudiera demostrar una sola cosa bastaba: que mi hijo vivió 16 años allá, estable, y aún así se olvidó de sus hijos reales. Eso ya tumba la historia del pobre padre al que le robaron. Y en México, aunque las cosas sean lentas, cuando una historia se empieza a voltear, se siente. Ya no era tan fácil para él pararse en el pueblo con cara de héroe. Yo no voy a mentir, esa fue una pequeña victoria. La primera, porque por fin alguien estaba viendo a mi hijo como lo que era, un hombre que abandonó, y luego quiso regresar a mandar. Pero esa victoria venía con una sombra, y yo lo sabía. Porque un mentiroso acorralado se vuelve desesperado, y si él ya me había metido a mí a la cárcel con una denuncia, ¿qué no iba a hacer para seguir sosteniendo su teatro? Yo todavía estaba encerrado, y afuera se estaba cocinando la represalia. Y lo peor es que esa represalia no iba a venir con gritos. Iba a venir con más papeles, más acusaciones, y más gente dispuesta a repetir mentiras. Y ahí es donde empezó lo más sucio. Cuando mi hijo sintió que se le estaba cayendo el teatro, cambió el modo. Ya no era el papá arrepentido que llegaba con regalos. Se volvió un animal acorralado, y un animal acorralado muerde parejo, al que lo enfrenta, al que lo mira, al que se atraviesa. Yo seguía encerrado, y eso era lo que a él más le convenía. Porque mientras yo estaba detrás de rejas, él podía hablar por mí, inventar por mí, decidir por mí. Y lo hizo. Los recados empezaron a llegar con la misma forma. Ya se puso feo. La gente no decía, tu hijo está mintiendo. La gente decía, ya se armó un problema. Como si yo hubiera provocado algo, como si yo hubiera buscado el pleito. Y esa es la magia negra del chisme. Convierte a la víctima en culpable con pura repetición. Primero me dijeron, Roberto, tu hijo anda buscando gente para que declare en tu contra. Yo apreté los puños. ¿Quién?, pregunté. Vecinos, conocidos, hasta un pariente lejano. Me quedé frío, porque yo sé cómo funciona eso. La gente a veces habla por miedo, a veces por quedar bien, y a veces por envidia. Y mi hijo sabía a quién tocarle la puerta. Luego me contaron una cosa que me dolió más que un golpe, que estaba intentando usar a mis propios nietos como prueba. Está diciendo que José y Alejandro van a confirmar que tú los tenías controlados. Sentí un vacío en el estómago. No porque yo creyera que ellos eran malos, sino porque entendí el tamaño de la manipulación. Si él lograba que ellos repitieran su versión, aunque fuera por confusión, ya me tenía amarrado. Yo me imaginaba a mi hijo sentado frente a José, hablándole bajito. Si dices lo que yo digo, ya se acaba todo. Si no, tu abuelo se queda preso por tu culpa. Así, de ese nivel, porque él no jugaba limpio. Y como si no fuera suficiente, aventó una acusación nueva, una más sucia, una que no solo me quería meter a la cárcel, sino ensuciarme el nombre para siempre. Me llegó el recado en una visita, de esos que te los dicen rápido porque hasta da pena repetirlos. Dice que tú eras violento, que tú los maltratabas, que por eso ellos querían irse con él. Yo me quedé mirando a la persona que me lo dijo, como si no entendiera el idioma. ¿Qué?, alcancé a decir. ¿Cómo se atreve? Yo que me rompí el lomo por esos muchachos, yo que les limpié lágrimas, yo que les di de comer antes de darme a mí. Ahora era violento. Era el monstruo perfecto para su cuento. La rabia me subió tanto que me tembló la voz. Dile a la gente que venga y pregunte en la escuela, dije. Que pregunte con los maestros, con el doctor, con quien sea. Todos saben quién los crió, pero no era tan fácil, porque el que grita verdad desde una celda grita contra una pared. Y ahí vino lo más cobarde. El miedo. Un vecino que iba a hablar por mí, que siempre me decía,
Don Roberto, usted es buen hombre. De pronto, se echó para atrás. Me mandó recado. Perdón, Roberto, yo no me quiero meter. Yo lo entendí. No lo odié. Pero sí me dolió, porque eso significa que mi hijo ya estaba presionando. Y luego otro. Y otro. Gente que sabía la verdad, pero prefería callarse. Yo empecé a sentir que me estaban enterrando, vivo, y que todos echaban la tierra sin mirar. Hasta que Esperanza volvió a aparecer como luz. Me dijeron que ella no solo habló con José, sino que también tenía algo más. Un mensaje, una prueba, una frase de mi hijo dicha con confianza, de esas que uno dice cuando cree que nadie lo va a exhibir. Y esa frase, según me contaron, era oro, algo donde él aceptaba que nunca mandó dinero, o donde se le salía la intención real, como cuando alguien dice, ya verás cómo los volteo contra el viejo. Esa clase de frase no se explica. Se siente. Es la diferencia entre me acusaron y me tendieron una trampa. Pero aún con esa prueba, yo sabía que venía lo peor. Porque mi hijo ya no estaba buscando ganar con amor. Estaba buscando aplastarme con miedo, con vergüenza y con falsos testigos. Y cuando alguien se atreve a construir una mentira con tu propia familia, es porque trae algo más grande, escondido. Y yo estaba a punto de descubrir qué era. Después de la represalia, yo empecé a entender algo bien claro. Mi hijo no estaba peleando por amor. Nadie hace lo que él estaba haciendo por amor. Eso era miedo. Miedo de que se le cayera la máscara. Y cuando alguien tiene tanto miedo de la verdad, es porque atrás trae algo más grande escondido. Yo lo sentía, aunque no supiera qué era. Era como ver a un perro ladrando demasiado. No ladra por valiente, ladra porque trae el rabo entre las patas. Un día, en una de esas visitas donde apenas te dejan hablar, me soltaron una frase que me cambió el aire. Roberto, a tu hijo le encontraron cosas raras. Cosas raras como, pregunté con el corazón pegándome en las costillas, de sus papeles, que no están limpios. Se me quedó la boca seca, porque yo sabía que él había presumido por años lo de ya tengo papeles, ya arreglé, ya soy legal. Hasta lo usaba como si fuera corona. Venía y se sentía intocable, y ahora resultaba que esa corona podía ser de cartón. ¿Quién dijo eso? Pregunté. Esperanza. Dice que allá en Chicago siempre se hablaba de que él andaba con cosas chuecas, que se las daba de muy derecho, pero que había algo raro en su manera de arreglar. Yo me quedé pensando, y de pronto todo empezó a cuadrar. ¿Por qué volvió después de 16 años justo cuando consiguió papeles? ¿Por qué llegó tan seguro? ¿Por qué tanta prisa por mover documentos aquí, por firmar cosas, por hacerme ver criminal? Porque sí, su vida allá no estaba limpia. Necesitaba una excusa, una historia grande, una distracción. Y qué mejor distracción que un drama familiar donde él es la víctima y yo el monstruo. Un par de días después me confirmaron algo que me dio una mezcla de alivio y coraje. Alguien, en Estados Unidos, ya lo traía en la mira. No me dijeron nombres ni detalles, pero sí me dijeron lo esencial. Ya hay investigación. Y si eso avanza, tu hijo se mete en un problema serio. Yo cerré los ojos. Por primera vez, sentí que no todo estaba perdido. No porque yo quisiera venganza, sino porque necesitaba justicia. Porque mientras él siguiera libre con su mentira, yo iba a seguir hundido. Y ese mismo día me llegó otra pieza, que mi hijo estaba desesperado, que empezó a moverse como loco. Anda buscando quien le haga el paro, me dijeron. Anda hablando con gente para arreglar otra vez. Eso es típico. El que vive de trampas cree que todo se arregla con otra trampa. Y mi hijo, en lugar de aceptar lo que hizo, lo único que quería era taparlo. Pero lo más importante no eran sus papeles chuecos. Era cómo esa bomba empezaba a romper su cuento aquí. Porque si se corría la voz de que él no era el padre sufridor,
sino un hombre capaz de falsificar, de mentir, de manipular. Entonces su denuncia contra mí también empezaba a oler mal. Ya no era una víctima, era un tramposo que usa a quien sea para salvarse. Esperanza siguió apretando por su lado, y yo, desde acá, nomás podía escuchar. Me contaron que ella hablaba con calma, con fechas, con detalles, que no insultaba, nomás decía la verdad. Mira, les decía a los muchachos, tu papá allá mantuvo a otros niños. Tenía casa, tenía vida. ¿Por qué nunca mandó nada para ustedes? ¿Por qué nunca llamó? Y esa pregunta, repetida con calma, vale más que 100 gritos. José, según me contaron, se quedó pensando. Alejandro también. Porque una cosa es que te digan, tu abuelo te robó, y otra cosa es mirar tu propia vida y decir, ¿y entonces por qué yo crecí aquí? ¿Por qué mi abuelo estuvo en todo? ¿Por qué mi papá no apareció hasta que yo ya era grande? Mi hijo sintió esa grieta y quiso taparla a fuerza. Empezó a decir que Esperanza era mentirosa, que era chismosa, que siempre lo odió. Empezó a levantar la voz, a dar órdenes. Y ahí la gente empieza a ver, el que tiene razón no necesita gritar tanto. La bomba de sus papeles chuecos no. Había explotado por completo todavía, pero ya estaba haciendo su trabajo. Lo estaba descomponiendo por dentro, lo estaba poniendo nervioso, lo estaba obligando a cometer errores. Y cuando un mentiroso empieza a cometer errores, es cuestión de tiempo para que se caiga. Yo solo quería que se cayera, antes de que me terminara de destruir. Hubo un momento en que sentí que la verdad ya estaba ganando. No porque yo estuviera afuera moviendo cosas, sino porque mi hijo ya no se veía tranquilo. Cuando un mentiroso empieza a hablar de más, a enojarse de más, a acusar a todos, es porque la historia se le está deshaciendo en las manos. Me llegaron recados de que José ya no estaba igual, que ya no le respondía a mi hijo con el sí papá automático, que se quedaba callado, pensando. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, era gigantesca, porque la manipulación vive de la prisa, de que no te dé tiempo de comparar recuerdos. Pero justo cuando parecía que la mentira iba a reventar sola, pasó algo que me tumbó el ánimo. Mi hijo jugó su última carta. Tu hijo anda diciendo que se va a llevar a los muchachos otra vez, me dijeron. Que se los va a sacar de aquí, que si los siguen molestando se los lleva. Yo sentí un golpe en el estómago, porque aunque fueran mayores, él todavía podía controlarlos con miedo y con promesas. Y sobre todo podía hacerlos sentir culpables. Si yo caigo, es por tu culpa. También me dijeron que andaba buscando arreglar por debajo, que estaba hablando con gente para que lo defendieran, para que repitieran su cuento, para que le firmaran cosas, como si con firmas pudiera borrar 16 años de abandono. Y de pronto, la falsa victoria se convirtió en un casi. Casi se voltea la historia, pero él todavía tenía fuerza. Casi se cae, pero todavía mete miedo. Casi, pero no. En mi cabeza yo veía la escena. Mi hijo sentado con José y Alejandro, apretándolos. No con golpes, con palabras. Miren, les diría, si ustedes se van con su abuelo, me van a hundir. ¿Eso quieren? ¿Que yo me quede sin nada después de todo lo que hice? Después de todo lo que hice. Como si el abandono fuera sacrificio. Yo, desde aquí, no podía ni respirar a gusto, porque uno puede aguantar golpes en uno mismo, pero que jueguen con la cabeza de tus nietos es otra cosa, te destruye lento. Y entonces volvió a entrar Esperanza. Pero esta vez no solo como la tía que sabe, sino como alguien que se metió al lodo sin miedo. Me dijeron que ella buscó a José por fuera, lejos de la sombra de mi hijo, sin gritos, sin drama, no más cara a cara. José, le dijo, antes de que decidas algo, quiero que me escuches. Y José, por primera vez, la escuchó de verdad. Esperanza no llegó, insultando a mi hijo. Eso hubiera hecho que José se cerrara. Llegó con preguntas sencillas.
de esas que te obligan a mirar tu vida. ¿Quién te llevaba a la escuela? Mi abuelo, respondió José. ¿Quién te cuidó cuando te enfermabas? Mi abuelo. ¿Quién estuvo en tus cumpleaños? José se quedó, callado, y eso ya era respuesta. Y luego Esperanza soltó lo que le dolía decir. Pero era necesario. Tu papá allá vivió 16 años. Se juntó con una señora. Mantuvo a sus hijos. ¿Y a ustedes? Nada. No es chisme. Yo lo vi. José, según me contaron, se puso tenso. Mi papá dice que mi abuelo lo odiaba, dijo como defendiendo todavía. Esperanza lo miró firme. ¿Y tú qué recuerdas? Le respondió. ¿Recuerdas que tu abuelo te maltrataba? ¿O recuerdas que te cuidó? Ahí se rompió algo. José empezó a unir piezas como cuando por fin te cae un 20 que estabas evitando. Entonces, dijo, ¿mi papá nos dejó? Y Esperanza no endulzó nada. Sí, José los dejó. Y volvió cuando ya estaban grandes, porque ya no quería verse como el que abandonó. Quería verse como el que rescató. Esa palabra, rescató, debió pegarle duro, porque José no era tonto, nomás estaba confundido. Después de esa plática, mi hijo sintió el cambio. Lo olió y explotó. ¿Qué te dijo esa vieja? Le gritó a José, según me contaron. Te están manipulando. Y José, por primera vez, le contestó algo que lo sacó de quicio. No, yo estoy pensando. Eso fue lo que mi hijo más temió desde el principio. Porque, si José pensaba, la mentira se moría. Y yo, desde mi encierro, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis nietos estaban a un paso de regresar a mí, no por lástima, por verdad. Cuando por fin sentí que José ya estaba pensando, algo dentro de mí se acomodó. No era alegría completa, porque yo seguía encerrado, y mi nombre seguía manchado, pero era como recuperar el aire después de estar ahogándote. La mentira vive mientras te tiene confundido. En el momento en que empiezas a recordar, se le cae el teatro. Me contaron que después de hablar con Esperanza, José llegó a donde estaba mi hijo, con otra cara. Ya no era el muchacho callado que agachaba la cabeza. Ya lo miraba fijo. Y eso, para un manipulador, es como ver que el perro ya no te tiene miedo. ¿Es cierto que nunca mandaste nada? Le preguntó José. Mi hijo, en lugar de contestar como hombre, se fue al ataque. ¿Quién te está metiendo esas ideas? Le gritó. ¿Tu abuelo? ¿Esa tía? José no se rajó. Contesta, le dijo. ¿Mandaste o no mandaste? Según me contaron, mi hijo se quedó callado un segundo. Ese segundo donde se le nota el pánico. Y luego hizo lo que siempre hacía, inventar otra cosa. Yo sí mandaba, dijo. Pero tu abuelo se lo quedaba. Esa mentira ya no pegó igual. Porque ahora José ya tenía una pregunta que nadie le había respondido en 16 años. ¿Y por qué nunca viniste? ¿Por qué no llamabas? Le soltó. Ahí el teatro se le vino abajo a mi hijo. Empezó a gritar, a decir que todos estaban contra él, que la familia siempre lo odió, que nadie entiende lo que es Estados Unidos. Se pintó víctima, pero ya se le veía lo que era. Un hombre desesperado por controlar. Alejandro, que siempre fue más callado, también empezó a abrir los ojos. A veces el más callado es el que más recuerda. Me dijeron que le dijo a José algo bien simple. Yo me acuerdo de mi abuelo. Yo me acuerdo quién estuvo. Y esa frase, tan sencilla, fue como un sello, porque no se puede discutir contra un recuerdo verdadero. Fue ahí cuando mis nietos tomaron la decisión que a mí me daba miedo esperar. Dejar solo a su padre. No fue de película. No fue con música ni abrazos perfectos. Fue incómodo, doloroso, lleno de culpa. Porque aunque él mintiera, sigue siendo su papá, y eso pesa. Pero ya no pesó más que la verdad. Me dijeron que José se le plantó enfrente. Nos vamos a regresar con mi abuelo, le dijo. Mi hijo se rió, nervioso. ¿A México?
¿Y qué van a hacer allá? ¿Volver a la miseria? Les escupió. José no se dejó. La miseria fue estar esperando un padre que nunca llamó. Le contestó. Esa respuesta me partió y me sanó al mismo tiempo, porque ahí entendí que ellos también habían sufrido, y por fin lo estaban nombrando. Cuando mis nietos regresaron conmigo, yo no los vi llegar con sonrisas, los vi llegar con vergüenza, con ojos cansados, con la cara de dos jóvenes que se dieron cuenta de que los usaron, y lo primero que hicieron no fue hablar mucho, nomás me abrazaron, un abrazo largo, pesado, como pidiendo perdón sin palabras. Yo no les reclamé nada. ¿Cómo les iba a reclamar si los engañaron? Si yo mismo, al principio, quise creer que mi hijo iba a cambiar. Aquí están, les dije bajito. Aquí están conmigo. Y aún así, la historia no acababa ahí. Porque el que siembra tormenta, cosecha, relámpagos. Mi hijo ya había hecho demasiadas trampas. No solo contra mí, también en su vida allá. Con el tiempo me llegó la noticia que terminó de cerrarlo todo. A él lo agarró el ICE en Estados Unidos, que sus papeles estaban chuecos, que lo encarcelaron. Cuando me lo dijeron, yo no celebré. No, me salió. Lo único que pensé fue, mira hasta dónde llegó por no aceptar lo que hizo. 16 años sin ver a sus hijos, y cuando vuelve, en vez de pedir perdón, decide destruirme. Y al final se destruye solo. Yo recuperé lo único que me importaba, a mis muchachos. Mi casa volvió a sentirse casa. Mi nombre, poco a poco, dejó de oler a mentira. Y aunque nadie me devuelve esos 5 años encerrado, yo aprendí algo que no es moraleja, es pura realidad. A veces la sangre no te cuida, pero la verdad sí. Y esa verdad, aunque tardó, regresó a José y Alejandro a donde siempre debieron estar. Conmigo. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado.
Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi,